¿O es que en las regiones no estamos faltos de especialistas? ¿O es que en las regiones, es que los viejos en Colombia están muy protegidos y no necesitamos economía del cuidado? Pero mire lo simpático. Llegaron grandes médicos y grandes especialistas, inclusive cubanos maravillosos que se vinieron de Venezuela, de las misiones que había migrando. Bueno, ahí viene el problema de que mucha carreta, mucho peso y poca plata, decíamos nosotros. Mucha carreta que homologuen sus títulos, pero homologar los títulos es una tragedia en el campo de la medicina o en el campo de la enfermería o las terapias o en el campo de la economía del cuidado y demás. Pero bueno, una vez se homologan los títulos, que digamos que los homologan, entonces viene la segunda esta, las asociaciones profesionales. Y las asociaciones profesionales para obtener una tarjeta profesional en esas asociaciones profesionales es prácticamente imposible. Desde ese entonces la Cámara planteó eso. Entonces, pero no incorporamos esos maravillosos especialistas que los necesitábamos, esas maravillosas fisioterapeutas, esa gente de la enfermería y demás para la economía del cuidado, el médico a su casa y demás, porque las asociaciones profesionales no lo permitieron. Entonces terminaron esa maravillosa gente trabajando en restaurantes, siendo meseros, cocineros, todo como si nosotros fuéramos un país rico en recursos humanos. Solo me refiero a los médicos, pero en general, en muchas profesiones podemos decir lo mismo. No hemos sido capaces de transformar esa migración virtuosa en un activo de economías a escala que contribuya al desarrollo y a la sostenibilidad del país. ¿Por qué? Porque Colombia sabe cuántos migrantes tenía antes de la migración de Venezuela. 135.000. Era la migración que les decíamos turcos a todos. Resulta que era la migración del Líbano sobre todo. También había unos turcos que son los que están en Maicao, pero en general era la migración sirio-libanesa, que les decimos turcos porque como era el imperio turco, entonces llegaba, que los había dominado, llegaban todos huyendo de ese imperio, de ese imperialismo, con pasaporte turco porque no les daban pasaporte sirio-libanés. Usted ha visto que un sirio-libanés cada vez que le dicen turco se siente muy ofendido, porque claro, era la dominación. Pero después de uno llega una migración que en este momento puede estar en 1.700.000 personas y cosas de... Póngale ojo que frente a 50 millones de personas, tampoco es nada del otro mundo, estamos hablando del 2%. Pero no estábamos acostumbrados. La Cancillería ha hecho unas leyes que son, si uno las caracteriza, que son homofóbicas frente a las migraciones. Leyes de visado. Claro, de acceso a la visa, pero no tanto a la visa de llegar a pasear para traer plata como turista, sino levante una visa de trabajo aquí. ¿Usted ya le dieron visa de trabajo? No es que usted como que Intenté. intentó. La compañera, Colombo venezolano. sí, Pero no es me llegó. colombiana, pero, pero intente usted conseguir una visa de trabajo. Ahora hay algo por las cosas esos de permisos Del PEP. del PEP que hicieron, pero en general no se han levantado las barreras institucionales para poder incorporarse de acuerdo, como decían allá en Venezuela cuando eran socialistas, a cada quien de acuerdo a sus necesidades y a cada quien de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo así que un médico yo lo tengo de mesero? Entonces, por ese lado hay una barrera, pero por el otro lado, la homologación de títulos muchas veces implica el ingreso a las universidades para poder tener esa materia, con lo que cuesta la educación acá. Es decir, aquí fácilmente ustedes en la Universidad de los Andes pueden pagar $10.000 semestrales, en las universidades privadas en primario $2.000 o $3.000. ¿De dónde se saca plata de eso? Pero esos profesionales que llegaron aquí, que no se pudieron incorporar, la mayoría terminando yéndose para Chile, para Perú, para cosas de este tipo. Pero, primero, los que llegaron y les pusimos tapete rojo no llegaron con plata. Entonces, segundo, los que llegaron de petroquímicos y cosas ya llegaron como muertos de hambre. No,
Los que llegaron médicos, todas esas cosas que vendieron todo y cosas, ¿llegaron como muertos de hambre? No. Los técnicos que llegaron en muchas áreas, por ejemplo en la parte de la informática, ¿llegaron como muertos de hambre? No, generaron plata. Esos, todos esos, ¿consumen o es que no comen? Entonces se ponen ropa, entonces mejoraron la demanda en un punto importante. En general, toda esa migración hasta ahí fue una migración que cuando hablamos había llegado con dinero, había invertido, había montado empresa, microempresa, había consumido, se gastó la plata. Ahora seguramente volvieron pobres porque no tuvieron trabajo para reponer lo que se estaban gastando. Pero entonces que le manden a usted las observaciones de dónde dicen que son miserables. No era gente que llegaba y que invertía en el país y que se gastaba sus ahorros. Ahora, después de que hablamos, si viene una migración diferente, ¿no? Viene una migración de más dificultad en Venezuela, pero se acuerda uno, ahorita yo fui a Venezuela el viernes pasado y le pregunté, llamé a un amigo y le dije, oiga hermano, me recoge en el aeropuerto, porque es que a mí me da como miedo por la inseguridad y cosas de... Me dijo, lo recoge en el aeropuerto porque me agrada mucho estar con usted porque es mi amigo, pero por la inseguridad no se preocupe, nosotros ya no tenemos ese problema. Y le digo, bueno, ¿y qué pasó? Es que eso, ya no hay ladrones en Venezuela, ya no hay todas las cosas. Me dicen, no, ya se los mandamos todos a ustedes. Entonces esa última migración, que parece una broma, que no es una broma, es lo mismo que hizo Fidel con los Marielitos, cuando dijeron todo eso y cogió todos los que estaban en las cárceles, todos los vagos, todas las cosas, los montó en un barco y se los mandó a los gringos. Pues a nosotros esa última migración sí llegó con una mano adelante, una mano atrás, que no tienen nada, pero además que se formaron dentro de un sistema que no les dio la cultura de la educación ni del trabajo, y que no es que ellos sean malos por naturaleza, sino que aprendieron de que todo se pide, que el Estado daba todo, y que cuando no se pide y cuando no lo da el Estado, lo adquieren por otros medios. Pero eso no alcanza a ser un porcentaje importante de la migración venezolana, ni tiene comparación entre los que nos ha podido dar virtuosamente la migración venezolana en un 90% frente a unos problemas que tenemos con el 10% de la población venezolana. Yo no me explico cómo un colombiano puede ser xenofóbico, que los hay y bastantes. Pero ¿cómo puede ser xenofóbico? Primero, porque toda esta primera migración de la que hablamos, maravillosa, esta tiene dificultades. Pero ¿y qué fue lo que le mandamos nosotros a Venezuela en su momento? 4 millones de colombianos, que también fue una migración muy importante al principio, porque era de ingenieros, nosotros tenemos mucho que ver con el desarrollo de su industria petrolera, inicialmente y cosas de esas, porque en Venezuela no había ingenieros de petróleos en ese momento, porque no había ciertos campos de eso eran muy buenos. Pero después lo que llegó a Venezuela fueron los desplazados de la violencia, los desplazados económicos, a la tierra de las ilusiones. Allá llegaron, allá también hubo xenofobia, había un periódico, era el de los Cisneros tal vez, que pedía que fusiláramos a los colombianos todos los días. Y había una xenofobia, me acuerdo de una frase de los caraqueños, que burlona, pero que lo decían en serio, cuando decían que cuando llegara la invasión colombiana, de los teques no pasarán, porque esa es una zona muy importante para la burguesía venezolana y para ciertas cosas, porque quedan todos los moteles de Caracas, ¿no? Entonces esa era la frase. Pero en general a nosotros nos recibieron 4 millones de colombianos que hicieron vida allá, que hicieron su casa, su forma de vida. La señorita que está acá es una hija de esos colombianos que se fueron en determinado momento, que ahora es venezolana, que es venezolana hasta los tuétanos, no es colombiana, que puede tener la nacionalidad por ser hijo de uno o nieta de uno de esos migrantes, pero en general lo que pasó fue que allá nos dieron todo. Le dieron a 4 millones de colombianos y nos solucionaron uno de los más graves problemas que había acá, que era el desplazamiento forzado.